Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, ven en nuestro corazón, en nuestras almas, para llevarnos a la verdad plena. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, buenos días a todos, qué gusto verlos. Espero que tuvieron un buen fin de semana y que tuvieron un buen examen ahorita de metafísica. Fue metafísica, ¿verdad? ¿Y cómo les fue? Ontología. Ontología. ¿Cómo les fue? ¿Qué preguntas les hizo el padre? A lo mejor fue un poco variado, ¿no? Con todos, como a cada uno nos preguntaba, pues de la sustancia, de la esencia, del ente, de los accidentes, sí. Sí, claro. O sea, sobre todo lo que han estado viendo en ontología ha sido la metafísica de Aristóteles. Entonces, el vocabulario aristotélico, la sustancia primera y segunda, la esencia. eh, ya vieron también el ser en acto, o sea, la definición de movimiento, pasar de la potencia al acto y después, después las diferentes modalidades del acto. Quizá eso falta, ¿no? Qué bien, muy bien, siempre es muy interesante la ontología. Además, ¿saben qué? La ventaja de la metafísica aristotélica para nosotros, que somos cristianos, que somos católicos, no necesariamente por ser seminaristas o novicios o eventualmente ser diáconos o sacerdotes, sino también simplemente para nuestra fe. O sea, si un laico toma ontología, también le va. ¿Por qué? Porque son categorías que una vez que uno las entiende, permiten profundizar en el misterio de una manera formal, no solamente de una manera metafórica. Eh, y eso es muy útil para la inteligencia porque la nutre mucho. Eh, es decir, que cuando yo puedo, por ejemplo, distinguir la materia y la forma del sacramento de la Eucaristía, cuál es la materia, cuál es la forma en el sacramento de la Eucaristía, qué es lo que pasa con el pan y con el vino ontológicamente cuando hay una consagración. Eso evidentemente no lo van a ver en la ontología ni en filosofía, pero la ontología y la filosofía les da el vocabulario para poder entrar dentro del misterio. Evidentemente no para comprenderlo totalmente, pero para poder encontrar algunas palabras, para poder expresar ciertas cosas sobre el misterio. Y como vimos ya Sócrates, ¿no? De cierta manera para darnos todavía más cuenta, finalmente, que eso poquito que sabemos nos lleva a pensar que finalmente sabemos muy poco, que hay todavía muchísimo que aprender y que seguimos muy abiertos al misterio, que la iniciativa finalmente es de la realidad o de Dios. Entonces, muy importante. Por ejemplo, para algo súper práctico, hoy en día que mucha gente está más bien deprimidona por lo de la pandemia, porque además se ve que no se acaba, que va a ser un año más para la vacuna, etcétera. O también por las situaciones tan difíciles en las que este mundo tan complejo nos pone, explicarles que la primera oración que tenemos que hacer cuando recibimos la Eucaristía o cuando comulgamos espiritualmente con Cristo es dejarnos amar por Él. No saben cómo eso sana a las personas. Entonces, esto de dejarse amar por Cristo es lo mismo que dejarse enseñar por la realidad, dejarse enseñar por
la presencia de Dios, ¿verdad? Por la Eucaristía, antes de yo plasmar mis cosas como un buen constructor, ¿verdad? Sobre toda mi vida, sino dejarme enseñar por la realidad, pues es una actitud muy sana y que ayuda mucho. No sé si tengan algún comentario sobre esto, si ya pudieron ustedes también eh, encontrar, experimentar cómo el vocabulario filosófico les puede ayudar en sus vidas, no solamente en su vida de fe, sino también en su vida como ciertas interrogantes que finalmente el hombre se ha hecho desde siempre, al momento de ponerlas en, eh, sobre la mesa, digamos, o hacerlas conscientes. No sé si alguno de ustedes quiere comentar sobre eso y compartir sobre cómo la filosofía, eh, ya sea sobre las cosas que hemos visto en nuestra materia o en otras, pudo haberle ayudado, ¿no? En un momento dado para hacerse las buenas preguntas o encontrar ciertas respuestas. Bien, reflexionenlo, y en otra clase podemos tratar esa cuestión. Es cierto que no necesariamente es una cuestión que venga tan fácilmente, ¿verdad? A la mente, pero sí que podamos reflexionar sobre eso vale la pena, ¿no? Porque hace parte de su formación. Entonces, hay una cosa antes de empezar con la clase y que, Giovanni, ¿te fue bien en tu examen? Prende tu micrófono. Digamos que sí, la verdad, un poco confusas y complicadas las preguntas. Ahí todo nervioso comiéndome las uñas, pero creo que sí. Bien. Sí ¿Te me dio fue. tiempo preparar el texto para verlo? Bueno, poco, no como debería haberlo preparado, profe, porque me enfoqué más en hacer el examen. Entiendo, por eso te hago la pregunta. Eh, mm, mm, déjame ver. Mm, Mira, aunque no te haya dado tiempo de hacerlo totalmente, tu presentación como te hubiera gustado hoy, creo que es importante que de todas maneras la hagas hoy como te quedó. Evidentemente que no voy a ser tan exigente porque sé que, sé que tuvieron este examen, pero sí me gustaría que pudiéramos ver el texto hoy porque el jueves tenemos otra presentación de Platón. Entonces, sí me gustaría que pudiéramos ver hoy estos dos textos que además no son tan fáciles, ¿verdad? Entonces, eso sí tenemos que verlos juntos. No están fáciles los textos que te tocaron, pero por eso sería bueno que los viéramos ya. Y para los siguientes expositores, déjenme compartir mi pantalla para mostrarles cómo está lo de la exposición. Creo que es esta. Aquí estamos. Entonces, déjenme entrar dentro de nuestro curso. Aquí estamos. Se viene aquí en la plataforma. Esta fue los inicios de la filosofía, de la reflexión más bien, luego los inicios de la filosofía, la fundación de la filosofía por parte de Sócrates, y estamos entonces en esta parte que es sobre Platón, ¿de acuerdo? Y esta es entonces la exposición de Giovanni. Vimos la primera parte el viernes pasado y vamos a ver hoy entonces la segunda parte en donde nos vamos a adentrar en el texto. Entonces, Daniel, a ti te toca el jueves, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, Sí, perfecto, y vamos a ver entonces el texto. Entonces, lo que te quería decir a ti, Daniel, sobre este texto, es que
Puedes hacer una parte de contexto si quieres, pero no es indispensable. O sea, no nos vuelvas a presentar la vida de Platón, porque ya la presentó Giovanni. ¿Ok? Entonces, y también tienen algunos videos en la plataforma para poder ver la vida de Platón. Entonces, te puedes enfocar únicamente en el texto. ¿Ok? Si para el texto después, pensándolo bien, dices, bueno, es que me gustaría presentar esto en el contexto, ¿ok? Puedes hacerlo. Pero acuérdate que lo más importante, porque ya vimos mucho del contexto, es que te enfoques entonces en el texto sobre los grados de conocimiento. ¿Qué va a ser esto? Entonces, aquí viene que va a ser en el libro de Chávez Calderón, el de 2008, ¿ok? Y haces entonces tu comentario filosófico del texto. Algo que sería muy bonito que lograras hacer, Daniel, ya ahorita, es que puedas hilar el razonamiento, ¿ok? Es decir, que descubras no solamente las ideas, sino el razonamiento mismo de Platón, ¿ok? Es un ejercicio difícil porque los hispanoparlantes que seamos educados en España o en México o en cualquier otro país de Latinoamérica, le damos más atención a las ideas. ¿Okay? Sin embargo, es muy interesante en filosofía también darle la misma importancia al razonamiento. ¿Okay? Que no solamente presentes las ideas, sino cómo esas ideas se hilan, ¿eh? En un razonamiento. Trata de hacer eso para el jueves, ¿de acuerdo, Daniel? Vamos a empezar a hacer hoy algo así para que tú empieces a tener, por ejemplo, por lo menos un ejemplo de cómo hacer tu presentación. Entonces, leo aquí para la presentación de Giovanni qué era lo que teníamos que hacer. Entonces, dice así, en este foro, el expositor sube el archivo de su contenido, de su comentario filosófico de los dos textos de Platón, de la página 53 y de la página 54, en ese libro. ¿Okay? Ahí tienen el link, el vínculo. Dicho comentario debe presentar la idea principal de cada uno de los dos textos, tanto del texto tirado del Timeo como de aquel del Parménides, y las ideas secundarias, si las hay, de cada uno de los párrafos de los textos. Explicar lo que son los modelos y lo que son las copias, relacionar ambos, los modelos con sus copias, y lo presento oralmente a sus compañeros en la clase por videoconferencia. Entonces, en cuanto al pequeño contexto que se pide, hiciste una presentación de contexto, Giovanni, y estuvo bien, ¿okay? Quizá un poquito larga, pero estuvo bien. Lo que también estuvo bien fue que mencionaste de una manera bastante integrada, que esto estuvo bien, la manera como los modelos, o sea, las formas inteligibles con sus copias, es decir, la realidad misma, se relacionan, ¿verdad? En un momento dado dijiste, por ejemplo, que algunos de los conceptos que nosotros podemos tener sobre la realidad no se ven en la realidad misma, sino que le explican, ¿verdad? Y eso estuvo muy bien, ¿ok? Puede ser que haya otros aspectos que menciona Platón en el texto, pero lo que quiero decir es que te has estado adentrando bastante bien en la reflexión de Platón. Ahora, lo que es muy interesante para nuestra materia es leer directamente el texto, ¿verdad? Porque queremos ver cómo concretamente él se expresa, y eso tiene muchísimos beneficios. Entonces, le voy a pedir al anfitrión ahorita no sé si sea yo, déjame ver aquí en participantes. Hace coanfitrión solamente. Entonces, tú, Gustavo, si puedes darle la facultad a Giovanni para ser coanfitrión y que pueda entonces compartir su pantalla, y quizá también a Héctor, porque quizá Héctor es el que va a poder
proyectar Sí. el texto que preparó Giovanni, no lo sé. Profe, bueno, perdón que le interrumpa. Voy a proyectar el texto como tal, lo pasé a Word para ir como marcando y poniendo énfasis en algunas frases. De Creo acuerdo. que ¿Lo vas a hacer tú en tu computadora o le pediste el favor a exactamente, Héctor voy a que lo hiciera? intentarlo hacer aquí y si no se lo Ok. envío a Héctor para que él lo proyecte. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, esperamos a que compartas. Y es tuya la palabra ahora. Gracias. Si lo alcanzan a ver. No. Profesor, no sé si yo no lo escucho o Ana tiene apagado su micrófono. Sí, perdón, disculpa. Lo que decía es que em, alcanzamos a ver el archivo, pero las letras no están suficientemente claras. Ok. Entonces, a ver, vuélvelo a compartir, a ver si se mejora. Se lo mando directamente a Carolina. Ok. Entonces, tú vas a poder utilizar el plumón del Zoom, no vas a poder utilizar el plumón del Word, ¿ok? Entonces, utiliza el plumón y el marcador del Zoom para explicarnos y para que podamos leer el texto. También le puedes pedir ayuda a tus compañeros para leerlo si quieres. Me interesaría mucho por haber leído antes de que lo reciba ahorita Héctor, ese archivo, me interesaría mucho los comentarios que puedan tener sobre la filosofía y todo eso, lo que estábamos viendo al principio de la clase, por parte de ustedes. Y que lo puedan vincular también con las tareas que pudieron haber hecho y empezado a hacer, ¿ok? Eh, porque tiene mucho que ver con cómo se va desarrollando también nuestra reflexión sobre nuestra propia vida, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones existenciales, las preguntas que se hace el ser humano, ¿no? Sobre la vida, sobre todo eso. Sí me interesaría mucho que pensaran sobre esas cosas para que podamos reflexionar en las clases sobre eso. Y si lo relacionamos con las tareas, mucho mejor. Bien, Héctor, ¿pudiste recibir el archivo de Giovanni ya? Bien. Entonces, adelante. Inquis, ya voy, ya voy. Es que mi computadora ya es de carbón, padre, entonces. Padre, tienes tu micrófono apagado. Sí, perdón, otra vez se me olvidó prenderlo. Lo que puedo hacer es compartir yo mi pantalla directamente del libro de texto. No estará en Word, pero estará directamente con el libro de texto. Si quieren, lo puedo hacer. Y tú utilizas el plumón del Zoom para subrayar, Giovanni. Ok, se lo acabo de enviar ¿Te también a parece Gus bien? por si lo quiere proyectar. Bueno, ok, entonces, tú dime qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres que Gus lo No, proyecte a partir de su computadora o que yo lo proyecte? yo no lo puedo abrir, la verdad, ¿eh? Ah, ok. No. Bueno, entonces déjenme proyectarlo yo.
Voy a compartir mi pantalla. Son estos los textos, ¿de acuerdo? Entonces hay uno del Timeo y otro del Parménides. ¿Okay? Son dos textos muy interesantes de Platón. ¿Okay? Entonces, el Timeo es de madurez y el Parménides ya es de vejez. ¿Okay? En el Parménides, Platón vuelve a hacer una revisión de toda su doctrina y es muy interesante el Parménides. ¿Okay? Evidentemente que es el título de su diálogo, es en honor a Parménides de Elea, ¿verdad? Aquel que inicia la reflexión sobre el ser. Bien, entonces con estas palabras ya entramos directamente al texto y Giovanni, adelante. Ok. Bueno, yo lo relacioné o tuve más como conocimiento a Platón en el texto más arriba de todo lo sensible y material del mundo de las ideas. Y esto yo lo relacioné un poquito similar e iniciamos con leyendo, ¿no? Si no me engaño, es preciso comenzar por distinguir dos cosas: lo que existe siempre sin haber nacido y lo que nace siempre sin existir nunca. Lo primero es comprendido por el pensamiento, acompañado del razonamiento, porque subsiste lo mismo. Lo segundo es conjeturado por la opinión, acompañada de la sensación irracional, porque nace y perece sin existir jamás verdaderamente. Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa, porque sin causa nada puede nacer. A mí lo que relacionaba mucho con Platón, a lo que decía del mundo de las ideas y el mundo sensible, que también él hace dos pequeñas distinciones, vaya. Y es esto. Ok, primero dice, ¿no?, que se hace en dos tipos. La primera como y la primera es comprendido por el pensamiento. Gracias. Por el pensamiento. Y volvemos a retomar un poco, ¿no?, de que todo existe, pero en el mundo de las ideas. No lo podemos tocar, vaya. No lo podemos percibir por nuestros sentidos. Y lo segundo es una conjetura va acompañada por la opinión. En este sentido, nuevamente hago como la referencia de que todo lo que podemos percibir, sentir, ver, oler, es lo que existe en este mundo. Algo que también decía, ¿no? Todo lo que nace proviene necesariamente de una cosa. De una causa. De una causa, perdón. Perfecto, Giovanni. Entonces, aquí, ¿qué comentario tienen ustedes sobre este párrafo? Vamos a comentar este párrafo. Escuchamos ya a Giovanni lo que nos dijo, ¿ok? Y está muy bien. O sea, distingue perfectamente lo primero con lo segundo. Ahora, ¿qué les gustaría complementar? ¿Qué más descubren en este texto? Ok, entonces fíjense, esto para que vayan viendo las relaciones. Entonces, evidentemente que viste aquí tú lo primero y lo segundo. Estoy volviendo a subrayar lo que tú subrayaste.
¿De acuerdo, Giovanni? Ahora, fíjate, ¿qué es lo que es muy, muy importante en Platón? Es que hay siempre, en Platón lo más importante de todo es algo que se llama el dualismo. Hay siempre dos. Dualismo, dual, viene de dos, ¿ok? Es muy importante eso en Platón, ¿ok? Y eso es justamente lo que tú nos explicabas cuando hiciste la presentación del contexto. Entonces, fíjense, voy a borrar esta de aquí para hacerlo después con otro color. Voy a tomar entonces aquí el azul. Y fíjense, lo primero es comprendido por el pensamiento, acompañado por el razonamiento, porque subsiste, porque es lo mismo. ¿Okay? Y eso tiene que ver con qué? Con lo que existe siempre, sin haber nacido. ¿Okay? Segundo, lo segundo que es lo conjeturado, las opiniones, las sensaciones irracionales, lo que nace y perece sin existir jamás verdaderamente. Y eso es lo que nace sin existir nunca. ¿Okay? Entonces, dos conjuntos, el conjunto azul y el conjunto rojo. El conjunto azul que tiene que ver con el ser, lo que es. Y el conjunto rojo que tiene que ver con la sensación. Y eso es muy importante. En Platón siempre están separadas. ¿Okay? Entonces, pregunta de examen de Universa al final de su carrera. ¿Existe un dualismo ontológico en Platón, en donde él separa el ser y la sensación? Sin embargo, existe también un dualismo gnoseológico en Platón, en donde Platón va a separar la verdad de la opinión. Palabras griegas muy importantes saberlas y conocerlas. La episteme de la doxa. La doxa es la opinión, la episteme es el conocimiento verdadero, científico, filosófico, etc. La opinión son las conjeturas. Y sobre el mundo sensible, solamente puedo aproximarme por medio de conjeturas. En cambio, al ser me aproximo por medio de razonamientos, pensamientos. ¿Okay? Entonces, acuérdense también de este lado, del lado derecho, donde está el rojo, va la conjetura, la opinión. ¿Okay? Del lado izquierdo también va el razonamiento y el pensamiento. ¿Okay? Esto es muy importante. Entonces, cuando yo estoy haciendo comentario de texto, por ejemplo, con respecto a este párrafo, lo que puedo decir es esto, es que este párrafo se divide en dos. La primera parte va a estar hablando de un dualismo ontológico y de un dualismo gnoseológico. Y explicas por qué. ¿Okay? O sea, puedo decir de un dualismo que es tanto ontológico como gnoseológico. Pero lo que es importante en la segunda parte aquí, entonces digo, y la segunda parte, Platón va a introducir la noción de causa. ¿Verdad? Entonces, la manera como se relacionan el mundo de las ideas, que es este mundo de las ideas, con el mundo de las opiniones o de las sensaciones, es por medio de la noción de causa. Y esa sí es una aportación muy grande de Platón. ¿Okay?
Entonces, aquí simplemente basándome en el texto, ¿verdad? Puedo decir que hay dos partes. Una parte un poco descriptiva, bueno, más bien, no sin el un poco, una parte descriptiva que divide el mundo o el conocimiento en dos, el conocimiento de la verdad, conocimiento de la opinión, el mundo de la sensación, el mundo de las ideas subsistentes, ¿okay? Porque usa subsistente aquí, que subsiste, y una segunda idea de que ambos se relacionan por la noción de causa. Y evidentemente, si voy a seguir leyendo, lo que me interesa es saber qué noción de causa va a él estar tratando de esclarecer a partir de este párrafo, del segundo párrafo, en el resto del texto. ¿Okay? ¿Algún comentario o alguna pregunta de ustedes hasta acá? Ok, muy bien. Giovanni, puede seguir haciendo entonces la presentación del texto. Déjenme borrar todo esto. Bien. Giovanni, a ti. Sí. Daniel, ¿me podrías ayudar en el segundo párrafo, por favor? Sí. Ahí donde dice importa extraordinariamente. Importa extraordinariamente principiar en todas las cosas por el conocimiento, por el comienzo natural. Por esta razón debe distinguirse, desde luego, entre la copia y el modelo, teniendo en cuenta que las palabras tienen una especie de parentesco con las cosas que expresan. Los discursos que se refieren a objetos estables, inmutables, inteligibles, deben ser ellos también estables, inquebrantables, invencibles, si puede ser ante todos los esfuerzos de la reputación, y esto de una manera absoluta. En cuanto a los discursos que se refieren a lo que ha sido copiado de estos objetos, como no son más que una copia, basta que sean probables mediante la analogía con el objeto. En efecto, lo que la existencia es a la generación es la verdad a la creencia. Gracias, Dani. Bueno, vamos a subrayar esta primera parte, que es principal en todas las cosas por el comienzo natural. Y posterior hablaba de entre la copia y el modelo. La copia, como ya hemos venido diciendo, y el profe hizo esta distinción, ¿no? de lo real y del mundo inteligible. También vamos a subrayar, tiene una especie de parentesco con las cosas que expresan. Son mutables y ya aquí vienen todo, las diferencias, ¿no? Que lo del mundo sensible son objetos que establecen mutabilidad, son inteligibles y deben ser ellos también estables, inquebrantables, invencibles. En este sentido está hablando, vaya, de este mundo al que nosotros no podemos tener acceso mediante nuestros sentidos. Ellos siempre permanecen su esencia, por decirlo de esta forma. Ellos siempre van a estar, nunca van a cambiar, nunca van a estar pereciendo como las de este mundo. Después hace referencia que ha sido copia de estos
Y nuevamente, ¿no? Decimos que el mundo en el cual nosotros nos movemos sigue siendo solo una representación, como un reflejo, vaya, de lo que está más arriba, ¿no? De lo que está eh, en el mundo de las ideas, para Platón. Lo que existe es la generación, es la verdadera creencia. Y como ya les había comentado en la clase pasada, ¿no? Que en esta representación o en estas dos distinciones de lo real y lo que siempre persiste, siempre va a haber esa degradación y en el mundo de las ideas siempre va a existir la verdad plena. La justicia no la vamos a ver corriendo por ahí desnuda por todo el jardín o por la calle, sino vamos a ver algo que nosotros podamos percibir, por ejemplo, una persona, un perro o algo por el estilo, pero no vamos a ver algo que podamos verlo, y sino solo vamos a poder llegar a ese conocimiento mediante la razón. Perdón por los sonidos de los perros. Y eso sería de ese pequeño párrafo. No sé si alguien quiere complementar o tú que le entiendes, Vani. Sí, Tienes apagado tu micrófono. ya. Es que me cuesta un poco entender unas cosas. Bueno, al final menciona, ¿no? La existencia es la generación, que es la verdad a la creencia. ¿Qué es la existencia, no? Me ponía a pensar a lo mejor un poco. Y veíamos un poco igual en ontología, cuando se hablaba del ser y de la existencia, del existir. Entonces, pues a veces como que se menciona que es lo mismo el ser y la existencia, pero no, son distintas cosas, ¿no? Porque para existir primero tiene que ser, y entonces una cosa no puede existir si no tiene ser, aunque estaría muy, muy vinculado, pero como que se podría ver a lo mejor en un orden que primero es ser y existir, pero pues si no es, pues no existe, ¿no? Sí. Y eso. Muy bien, ¿alguien más quiere reaccionar sobre esa distinción entre el ser y el existir? ¿Qué es lo que han ustedes comprendido en lo que llevan de sus estudios de filosofía o de sus lecturas, de su pensamiento, en esa distinción entre ser y existir? Dani ha dicho algo muy importante: para existir necesito ser antes. ¿Alguien tiene algún comentario similar? Pues yo un poquito con lo que decía Vani, bueno, lo veíamos precisamente en ontología, ¿no? Que pues el ser, pues tal cual se puede concebir como el ente y el existir como
a algo que es y que no necesariamente es un ente corpóreo. Por ejemplo, la idea, ¿no? Que bueno, leía en los apuntes de Héctor. Interesante lo que dices, interesante, muy interesante. ¿Alguien más? Ok, está bien, sí, por ahí va, ¿verdad? Fíjense en una cosa rápidamente, no me voy a tardar mucho en esta explicación. Es que voy a utilizar aquí un plumón. Es que existir se compone de dos palabras etimológicamente. Ex, que es salir de, y esencia, que es el verbo estar, ¿eh? El verbo ser o estar también. Entonces, quiere decir que sale de algo, o es porque sale de algo. ¿Okay? Y por lo tanto, la existencia, de cierta manera, tiene más que ver con la vida que con el ser. ¿Okay? Pero piénsenlo, ¿okay? Y seguimos comentando sobre esto, que finalmente casi todos los textos se refieren a esta distinción. Entonces, una pregunta para ti, Giovanni. Fíjate, si dijimos en que la segunda idea del párrafo anterior estaba introduciendo Platón la idea de causa, después introduce también otra idea nueva, que es la idea de copia con respecto a su modelo. ¿Qué causalidad es la que del modelo, partes del modelo para reflejarlo en una causa? En una copia. ¿O qué otra causalidad, qué tipo de causalidad hace que de una copia descubras el modelo? Sea como sea la dirección. ¿Cuál es la causa que tú estás esclareciendo cuando tú hablas de modelo y copia? Primero, Giovanni, si alguno de ustedes tiene una idea o quiere aventurarse aquí en qué tipo de causalidad se utiliza cuando hablas de modelo a copia, por favor intervenga. Okay, bueno, creo que el modelo es, refiriéndome un poco a Platón, que el modelo es el que no cambia, es inmutable, ¿no? El que volvemos al mismo que ¿Correcto? es la causa formal. Perfecto. Cuando yo voy de modelo a copia, es la causa formal. Y por eso muchas veces Platón a los modelos les llama formas, porque estoy esclareciendo la causa formal. Excelente. Muy bien. Podemos seguir adelante, Giovanni. Ok, y referente a lo mismo de la copia y forma. No puedes seguir ya con tu exposición, podemos pasar al siguiente Ok, párrafo. puede bajarle, bueno, subirle, por favor. Sí, claro. Muchas Déjame. gracias. Una manera de borrar todo, ¿no? Ahí está, ya alguien lo encontró, muchas gracias. Bien, sigo adelante. Ay, me pasé. Está aquí. Ok. Veamos por qué causa o motivo el ordenador de todo este universo le ha formado. Era bueno y el que es bueno no puede experimentar ningún género de envidia. Lo que ha comenzado a ser es necesariamente corporal, visible y tangible, pero nada puede ser visible sin fuego, ni tangible sin solidez, ni sólido sin tierra. Dios, al comenzar a formar el cuerpo del universo, se hizo primero de fuego y tierra, pero es imposible combinar bien dos cosas sin una tercera, porque es preciso que entre ellas haya un lazo que es una. Que las una. De las unas. O sea, un lazo que vincule a la tierra con el fuego, ¿verdad? Así es.
Bueno, en ese sentido, yo creo que lo entendí de esta forma, ¿no? Y estaba relacionando en este momento de lo que me había preguntado el profesor de ontología, ¿no? Que lo relacioné con la sustancia y el accidente, de aquello de la sustancia que decía, ¿no? Aquello a cuya esencia le compete existir en sí mismo y no en otra, como sujeto. Y el accidente, pues, puede ser aquello que necesita de otro para existir y no determina exactamente a la esencia. Y en este texto, o sea, ahorita me estaba llegando esa idea, ¿no? Que dice, ¿no? En la primera parte, en el primer párrafo, que era bueno y es bueno y no puede experimentar ningún género de envidia, ya que en sí la bondad persiste siempre en él, ¿no? Y puede seguir estando y va a ser el, el núcleo, vaya, su esencia principal, y ya mediante el accidente que decía, ¿no? Algo de puede experimentar, no puede experimentar ningún género de envidia, pero yo lo relacionaba con este sentido de que ahorita está haciendo, pero puede potencializarse o llegar a ser, a cambiar, ¿no? Pero en este sentido ahorita es bueno y por lo tanto su esencia es buena. Sí, Pues, muy bien. ¿Y por qué crees que por qué crees que lo menciona aquí Platón? O sea, ¿por qué dice que Dios es bueno? Eh, bueno, el ordenador todavía no introduce Dios, ¿no? ¿Por qué el ordenador de todo el universo es bueno? Evidentemente porque las cosas reflejan una bondad, bueno, ¿ok? Pero por qué crees que dice que no tiene envidia? ¿Por qué insiste tanto en eso? ¿Por qué piensas que insiste sobre eso? Para Giovanni o para cualquier otro. bueno, pienso que como, bueno, nosotros sabemos de la concepción o del este ente ordenador, ¿no? Que todo lo que ha creado o lo que existe es bueno y por lo bueno, bello, y por lo tanto su ser debe ser bueno, ¿no? No puede cambiar. Al contrario, si su esencia principal fuera corrompida o por el mal o fuera envidiosa, todo lo que existe en este mundo y en nuestro ser también fuera de igual manera. Correcto. Definitivamente que sí es un reflejo de la bondad de él. Eso ya es un muy buen aspecto. Y hay un segundo aspecto, el aspecto de que no quiso compartir, más bien, no fue envidioso, quiso compartir su propia bondad. ¿Ves? Eso también es bonito. No es envidioso, quiere decir que aunque el árbol que yo tenga enfrente, sé que morirá dentro de 20, 30, 50 años y por lo tanto no es bueno para siempre. El hecho de que sea el hecho de que esté ahí, que sea algo bueno para mí, es porque el ordenador de todo quiso compartir, aunque sea de manera momentánea, su propia bondad. Entonces, de ahí va a partir también después toda la elaboración sobre la participación. Participa su bondad. ¿Ok? Entonces esos dos aspectos son muy interesantes. Muy bien, Giovanni, adelante. Nos ibas a explicar, creo, el siguiente párrafo. Tienes apagado tu micrófono. Comentaba que en este segundo párrafo y hacia abajo ya me quedaron muchas dudas, no pude como comprenderlo totalmente, pero bueno, hago como nuevamente esta referencia, ¿no? De que el ordenador, bueno, aquí ya llama a Dios, ¿no? Y algo cierto que decía que él comparte su bondad, comparte todo, no es egoísta, y por lo tanto todo lo que vemos, todo lo que podemos tocar, percibir, es bueno en esencia. Eh, Decía algo Sí, acá. sí, claro, exactamente. Es eso, ¿verdad? Es decir, que ese compartir que él hace, lo hace con un combinar, ¿verdad? O sea, va combinando.
Y por lo tanto lo que va a hacer en el resto del texto, Platón va a... Acuérdate que él viene con ideas presocráticas y necesita explicar también a los presocráticos. Entonces lo que va a hacer es que va a combinar la causa material con la causa formal y con la causa eficiente, evidentemente. Porque Dios es el que, ordenando los diferentes elementos, hace una nueva unidad según la combinación de los diferentes elementos para producir el mundo. ¿Okay? Muy bien. Muy bien, mi querido Giovanni, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver que a las 11:10 nos volvemos a conectar para ver este texto de, creo que me pasé mucho aquí, del Parménides, que es el otro texto que queríamos ver contigo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo voy a buscar, ya se me perdió aquí en las páginas, pero nos conectamos entonces a las 11:10 para estudiar el siguiente texto. Vayan al baño, tómense algo, un cafecito o algo así, descansen del examen, no se queden conectados viendo sus mensajes ni nada de esas cosas, que su vista descanse para podernos ver ya a las 11:10 con nuevo entusiasmo. Que estén muy bien, nos vemos al ratito. Gracias, profe. Claro. Y ya que estás ahí, Joel, ¿nos quieres leer el segundo párrafo? Pero dime, ¿te parece, como decían antes, que hay ideas que dan a las cosas que de ellas participan su denominación? Que, por ejemplo, las cosas semejantes son las que participan de la semejanza, las grandes las que participan de la grandeza, las justas y las bellas las que participan de la justicia y de la belleza. Okay, gracias. El equipo de Pedro, ¿qué subrayó, qué le entendió a ese pequeño párrafo? ¿Qué entiende de esta parte de las ideas? Estaba Gustavo, no sé si quiere él comentar algo. ¿Ya me oyen? Pues sí, que aquí resaltar solo que
es la participación la que da semejanza a las cosas, ¿no? Que participan de la semejanza. Entonces cabe resaltar eso, ¿no? La participación y la semejanza. Yo creo que esa es la idea principal. Participan de semejanzas. No sé, ¿quieres comentar algo más referente a este párrafo? No. Referente a lo justo, a la belleza, ¿cómo participan en ella? O si alguien más quiere comentar, adelante. Por mí eso es todo. El equipo de Luis Sánchez. Puedes leer el siguiente párrafo y como comentar algo, o algo que te haya llamado la atención, o les haya llamado la atención. Ya. Es que Juan Viva se desconectó. Por consiguiente, no será la idea esta cosa concebida como una y como permaneciendo la misma en medio de la multitud. Creo que las cosas pasan de esta manera. Las ideas son como modelos que existen en la naturaleza en general. Las demás cosas se les parecen, son copias. Y la participación de las cosas en las ideas no es más que la semejanza de las unas con las otras. Nosotros como equipo habíamos resaltado de estos dos parrafitos las ideas como modelos y la semejanza. Y estábamos comentando que las ideas, que todas las cosas aquí en la realidad son como meras copias, ¿no? Así como lo dice en el párrafo. Y las ideas que se encuentran pues en el mundo de las ideas, por así decirlo, pues son como estos modelos, ¿no? Entonces, finalmente todo lo que nos ¿cómo era? Sí, o sea que todas las ideas que están en este mundo se relacionan mediante la semejanza y que hacen referencia al mundo de las ideas como una sola, ¿no? Que participa de la misma naturaleza en general. Y creo que ya, no sé, Juan Vivas creo que se desconectó. Sí. Pero, pues no sé. Ok, gracias Luis. Al que no he escuchado es también a Iván y Juan Pablo. ¿Alguien de los dos tiene algún comentario o algo que aportar referente a este texto o a estos dos párrafos? Creo que no. Ok. Bueno, vaya, es todo lo que hemos visto durante el texto que les presenté de la clase pasada y esta. Y nuevamente aquí vuelve a resumir nuevamente todo, ¿no? La semejanza, el mundo tangible e intangible. Y Parménides nuevamente lo hace resaltar y nuevamente nos deja en claro esa división, ¿no? Y algo que decía muy bien Luis, ¿no? Que son copias y que participan de las cosas en las ideas. Las ideas, perdón, participan en las cosas sensibles. Creo que por mi parte sería todo. No sé, profe, ¿quiere agregar algo más? Perfecto, Giovanni, muy bien. Entonces, voy a comentar algo y si ustedes después quieren comentar algo también, por favor, háganlo. Evidentemente, ustedes encontraron que las dos categorías más importantes aquí
eran la de participación y la de semejanza, ¿verdad? Está muy bien. Evidentemente eso es lo que resalta del texto. Ahora, hay una cosa que es muy interesante de Platón, ¿verdad? Porque uno se pregunta, pero ¿por qué llegó a tal cosa, no? No es porque se le ocurrió en un momento dado, sino porque había una cosa que él no podía resolver. ¿Cómo es posible que yo tenga la idea de grandeza? ¿Cómo es posible que yo tenga la idea de belleza, la idea de justicia? Si la grandeza, la justicia y la belleza, quizás sobre todo con respecto a la grandeza y la justicia, pues no son cosas, ¿verdad? Sino que realmente son ideas. Entonces, podría yo decir, como lo hacen algunos de los diálogos de Platón y que probablemente vamos a ver un poco más adelante, podría decir, la grandeza es un elefante. Y Sócrates va a decir, oye, pero ¿cómo que la grandeza es un elefante? ¿Qué acaso el Partenón no es grande? Sí, el Partenón es grande. Si el Partenón es grande y el Partenón no es un elefante, entonces la grandeza es otra cosa que un elefante, ¿verdad? Y entonces así se va. Y esa es la cuestión de las ideas, ¿ven? La cuestión de las ideas es que las ideas abstraen algo de nuestra experiencia sensible. Y puedo decir grande, lo puedo medir con respecto al volumen, lo puedo medir con respecto a la altura, a la anchura, alguna otra manera de medir el tamaño, la grandeza, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿de dónde viene la idea de grandeza? No solamente viene de los números, sin embargo, los números ya me están indicando algo, porque puedo decir grande es alguien que pesa más de 100 kilos, ¿eh? Entonces, pero no se queda solamente con la solución pitagórica, que sería esa, en donde lo relaciona un número, sino que lo relaciona a una noción, a un modelo, y ese modelo se llama grandeza. Y lo puedo definir qué es la grandeza. ¿Eh? Tiene que ver con el tamaño. ¿Okay? Entonces, un tamaño significativo, por ejemplo, puedo decir. Y entonces lo mismo con la justicia, darle a cada uno lo que se le debe. Lo mismo con la belleza, lo que place a la vista, lo que place al entendimiento, lo que agrada. ¿Okay? Pero, ¿cómo es posible que yo pueda decir lo que la grandeza en sí misma es, lo que la justicia en sí misma es, lo que la belleza en sí misma es, cuando en realidad no existen, no tengo una experiencia sensible de ellas más que de manera participada y no en sí mismas? Y de ahí viene entonces la capacidad que tengo yo de pensar y de razonar para poder encontrar estas cosas, pero las encuentro gracias a la contemplación del mundo de las ideas. Y el gran reto va a ser cómo se combinan estas ideas para poder generar las realidades, las cosas, no es bueno decir las realidades, las cosas es mejor, sensibles, ¿verdad? Y ese es el gran dilema del Parménides, de ese diálogo. Entonces, si quieren, lo que les quería comunicar ahorita yo con esto que acabo de decir es que la posición de Platón, que quizá a nosotros nos parezca un poco rara, tiene ciertos fundamentos, ¿eh? Y uno de los fundamentos es decir, oye, cuando te dice tu hijo que te ama, ¿ves el amor? ¿Lo tocas? ¿Eh? Pues no. Entonces, ¿qué es el amor? Y para el amor es todavía más complicado que para la noción de grandeza, porque una cosa es la noción del amor y otra cosa es realmente amar a alguien. Entonces, eso hace que se torne complicado. Y él lo resuelve con un mundo aparte, ¿okay? De significados, de formas, de modelos. Y que evidentemente tiene que ver con la divinidad. Bien, entonces seguimos con esta interrogación abierta. Si alguno de ustedes tiene algo que decir ahorita, algún comentario que hacer, bienvenido. Y si no, entonces nos vemos pasado mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que descansen, ¿verdad? Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí presentes. Un gusto y nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias, Giovanni, por tu presentación. Perfecto. Gracias a usted.